quiero agradecerles. O sea, todo lo que ustedes vean que falta es culpa de los chicos. Quiero agradecerles muy especialmente la invitación, la presencia de todos ustedes, siempre tan atentos y tan amables. Bien, la disertación sobre Santa Teresa, aparte de responder a una inquietud personal que siempre he tenido, una atracción particular por la santa y por su producción, no solamente poética, sino también doctrinaria y hasta del método de santificación, responde también, bueno, a la conmemoración de los 500 años de su nacimiento, año jubilar, así que hay que pedir que la santa afloje. El tema que yo les voy a dar va a ir mechando la vida con la poesía, tratando de entender, siempre al tratar de entender uno proyecta su subjetividad, porque tratás de entender vos. ¿Cuál es realmente en Santa Teresa? No sé quién va a manejar Estamos esperando, ya viene. No importa. Hay algún problema técnico. Bueno, para variar. Sobre todo lo que ella va a llamar la doctrina o método del despojamiento del alma y de la unión con Dios, que lo va a ir llevando ella, creo yo, desde el inicio de su vida, del despertar de su vida. Porque al principio, si bien ella se va a acusar de haber estado en el mundo y haber atendido a cosas mundanas, sin embargo, ese acusarse es porque estaba presente siempre esa inquietud de despojamiento y de unión con Dios. Bien, al iniciar toda comprensión, y eso pasa con cualquier personaje y particularmente con un santo, el santo siempre está puesto en su tiempo. Chesterton decía que los santos son un antídoto para su tiempo, porque tratan de paliar los males del momento. Para una época sentimental, imaginativa y romántica, siempre conviene un Santo Tomás, que les resuelve todo. Al revés, para una época demasiado restringida hay que poner un San Francisco. Eso dice Chesterton en realidad. Ella entra en su tiempo y realmente influye de una manera enorme dentro del tiempo que maneja. Es una personalidad femenina, pero de una inmensísima proyección. Uno va ya a escuchar en América, sin que se hable de la canonización explícita, siempre la consideraron santa, viva aún, la enorme devoción y admiración que tenían por la santa. En Ojeda, por ejemplo, que la Cristía desde 1611, la edición, o sea que el año de producción, dado que va a parar a Madrid porque la va a imprimir la imprenta de Diego Pérez, debe haber sido del 1600. Santa Teresa muere en 1583, poco tiempo le ha dado el padre Ojeda, dominico, además no carmelita, para poder producirse el papeleo necesario de la canonización, y sin embargo él le hace un homenaje dentro de la cristiada, que él va nombrando todo el catálogo de las órdenes religiosas, de varones y de mujeres, tiene una particularísima, demora en la Santa de Ávila, que es prácticamente contemporánea a él, para que vean la proyección. Se cartea con Felipe II, además de todos sus directores espirituales, los inquisidores importantes, se mueve con una soltura sobre la época, como si realmente estuviera por encima de todas las potestades humanas. No estándolo, porque es una mujer muy simple, muy sencilla, muy alegre, siempre hace un chiste, muy del tipo avilense, es como el madrileño, es muy simpático. Si alguien ha visitado, pueden ver que siempre están con algún chiste, una broma. Ella misma, aun cuando esté hablando de las cosas más serias, siempre se le sale algún comentario divertido. Para entenderla, entonces hay que entender la época.
como no nos podemos demorar demasiado y es una época conflictiva que la vamos a reducir al siglo XVI, todo lo que sería el 1500, porque ya nace en 1515 y muere en 1583, vamos a distinguir 5 rasgos que son característicos de la zona española, sobre todo castellana, y que condicionan, si no determinan, pero condicionan mucho del accionar y de la espiritualidad que ella va a desarrollar. El primer rasgo ya va a aparecer para que puedan ustedes seguirme y no perderme, es, yo le llamaría racionalismo si es que no se diera a entender algo dudoso, entonces llamémosle cientificismo del siglo XV y XVI. ¿Por qué llamo yo así? Porque es un siglo que se esmera en dar, esto ya lo vienen arrastrando del 14, 15, italiano sobre todo, acuérdense que España está muy influenciada por el itálico modo, el esmero en dar de todas las situaciones, los fenómenos, las circunstancias, una explicación científica. Hasta del hombre americano, si era hombre, si no era hombre, si no era un animal. Algunos realmente parecían unas bestias, honestamente, había que dilucidar cuán cerca estaba del mono o cuán lejos, si tenían uso de razón, si tenían alma, ¿me entienden? Si era justa o no la conquista de América, qué la justificaba, qué no la justificaba. Con ese mismo criterio, esa necesidad de justificar y de dar razón científica, van a ver que actúa la Teresa de Ávila. Ella no es, se dice ella misma, una intelectual, pero es una mujer de muy buena formación, tiene una sana metafísica tomista, con la que puede distinguir toda una serie de aspectos que después nosotros le vamos a hacer una zancadilla y se los vamos a pasar a términos filosóficos, y ella quiere dar una razón de ser, en parte porque se la piden sus directores espirituales, y le piden que escriba y que comente esta experiencia mística, de realismo místico que ella tiene. Fíjense que esa experiencia de dar una razón científica ya la tiene San Ignacio de Loyola. Los ejercicios espirituales son un método, pero que está apoyado en una teoría de conversión del alma. Inclusive el Anima Christi, alma de Cristo, santifícame, es toda una disquisición de las posibilidades que esa unidad compleja del Dios encarnado tiene en mi proceso de santificación. El segundo punto, y esto claro merecería quizás hasta un curso, es el de la devoción moderna. Rápidamente vamos a tener que decir que la devoción moderna es el humanismo devoto. El humanismo empieza en la Italia, podríamos decir, de Dante, y se va haciendo cada vez más fuerte. Fíjense que voy a cometer quizás un desarreglo, pero el humanismo es un primer paso de descender sobre lo que era realmente el conocimiento, porque empieza a centrarse en el conocimiento en sí y por sí. Es bueno, todos dirán, bueno, pero el humanismo. Bueno, pero es que antes era la paideia. Y la paideia era la ciencia al servicio del hombre. Todo lo que se conocía, en eso la Edad Media fue muy rica y muy fecunda, en ciencia, en conocimiento, pero al servicio no por sí misma. No en lo que, a eso le vamos a llamar humanismo, cuando el hombre quiere conocer por el conocimiento mismo. Y de hecho el humanismo se va a volver heterodoxo por ese afán de conocimiento y de explicación de todo el orbe, sin una necesidad más que la sola curiositas. Y no el aprovechamiento del conocimiento mismo. Ahí ya hay un podríamos decir, primer descenso hacia el conocimiento del hombre, aun cuando todas nos gustaría volver a la humanitas, ¿no es cierto? Y nosotros hablamos de humanidades como de un gran acierto, pero claro, ya se advertía un descenso en el hombre y un interés de hacer propia, de ahí a que Goethe diga en el Fausto, bueno, yo quiero, dice doctor Fausto, que finalmente la ciencia me sirva a mí.
estoy viejo, estoy pobre, estoy cansado de atender mujeres, porque además él hacía clínica y probablemente obstetricia o ginecología, y estaba cansado, no ganaba plata, se había envejecido, había perdido la posibilidad del tiempo del amor, y entonces quería que la ciencia, y ahí empieza, fíjense cómo Goethe lo advierte en un mundo ya protestante y reformado, la posibilidad de que la ciencia se ponga al servicio del placer y del poder. Es decir, una ciencia totalmente deformada y ya desquiciada, porque ni siquiera es el conocimiento por sí mismo, sino el conocimiento al servicio de los gustos del hombre. La devoción moderna podríamos considerarla una especie de realismo místico o realismo sobrenatural que se va a trasladar a todo el orden de las artes, comenzando en primer lugar por la retórica, que es el arte de la persuasión, y que a partir de la Reforma Protestante y de Trento fundamentalmente con la Ratio Studiorum de los jesuitas, se va a poner al servicio de la propagación de la fe, de la propaganda fide. La Secretaría de Propaganda Fide, no voy a ponerle el la, es lo que es hoy la Ecclesia Dei. Y donde entran las cuestiones del ecumenismo y todo digamos, temática actual. Pero que empieza siendo la necesidad de reevangelizar a Europa y de combatir discursivamente las herejías que se habían ido levantando a raíz de la Reforma Protestante. Todo el tema va a estar centrado en la justificación, es decir, en el perdón de los pecados. ¿Quiénes se salvan y quiénes se condenan? ¿Cómo me libro de los pecados? ¿Cómo puedo llegar al cielo? La devoción moderna, que ustedes pueden verla en literatura, en el "No me mueve mi Dios para quererte", el cielo que me tienes prometido, va a impregnar las artes con el Cristo histórico. Va a tratar de desprender a Dios, a Cristo, a la Santísima Trinidad, a la Virgen María, como un concepto o como un ícono, que fue el inicio, digamos, de la expresión gráfica o figurativa de, eso decimos iconológica, de la religión, y va a tratar de ponerlo lo más vivo posible delante de nosotros. Fíjense, a veces desaparecen los halos en las pinturas o en las esculturas, queda simplemente como la piedad, una mujer que recibe en actitud casi de niño el cuerpo del hijo, un hijo maduro, muerto, en los brazos. Es realmente precioso ver la piedad porque no está rígido, está muerto pero no está rígido, la piel inclusive se dobla, los brazos cuelgan, no en una actitud rígida o cadavérica, porque no es la actitud que tuvo Cristo. Uno mirando la imagen puede llegar a entender cosas, a comprender, sobre todo de la historicidad, porque lo que se va a negar en la Reforma es la historia. Adelante, por favor, pasen todos los que quieran, a mí no me molesta. La historicidad de Cristo. Queda demasiado el concepto. ¿Cuál es el Dios que se quiere? ¿Es una idea? ¿Es una definición de la metafísica? ¿O es alguien vivo? Y eso en Santa Teresa ténganlo bien presente, porque es lo que ella le va a reclamar. Cuando ella le dice: en el Padre Nuestro no hacemos más que pedirte cosas, y solamente nos mandas a hacer una, que es perdonar a nuestros deudores. Podría habernos pedido, y ahí aparece la risa de ella, esto está escrito en la vida. Bueno, que cumpliéramos con los ayunos, que rezáramos el breviario, sería tanto más fácil, dice. Y dices que es porque al prójimo lo vemos. Bueno, ¿y tú dónde estás?, le dice. ¿Por qué no te veo? Es el primer paso que ella da hasta que él se le aparece y le dice: ¿a mí me querés ver? Y es la primer flecha que ella recibe, que inclusive las que hemos visto el corazón, tiene 3 infartos, 3 retorcimientos del corazón. El primero dicen que fue y que realmente la dejó a la pobre Teresa bastante dolida. Con respecto al soneto "No me mueve mi Dios para quererte", bueno, tiene 10.000 adjudicatarios. Unos dicen que es de Santa Teresa, otros dicen que es de San Ignacio, otros dicen que es de Fray Gaspar de Guevara, que es americano, otros dicen que es de Gutiérrez de Cetina. No importa, lo importante es que sigue el modelo de los spirituali italianos,
que eran la expresión más efectiva de la devoción moderna. ¿Qué es lo que nos mueve a querer a Dios y a seguirlo? Él y crucificado. Nos mueven sus heridas, es decir, ¿quién es capaz de crucificarse por el prójimo? De esa manera, de lastimarse de esa manera. El tercer punto epocal, que es muy interesante también, y que está, porque lo vemos, las que estudian letras, lo ven en las coplas de Jorge Manrique, el desencanto de la vida. Eso es, así como hoy estamos encantados por la vida, y es una porquería, porque es mucho más linda la vida del siglo XVI, más llena de heroicidad, de aventura, de posibilidades de expresarse el hombre aún terrenalmente, de santidad. Hay santos por todos lados. La misma Santa Teresa se cursa con 4 santos. Tienen un rey desde la reina Isabel, que ya muere, ya conoce a Carlos V que va llegando, y a Felipe II, es decir, reyes que tienen una formación espiritual muy sólida. Sin embargo, saben que el mundo es realmente algo que pasa y a lo que no hay que prestarle demasiada interés. Las coplas de Jorge Manrique están ahí, cuando dice: recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. ¿Qué me querés preguntar? Hablando de tiempo presente, ¿cuál es el...? Vos empezás... el Santa Teresa dice. Ese que es Word. Ajá, sí, es un Word, pero tiene 2 dibujitos. Mira, dibujame. Vos seguime, Mariela. Con este lo podemos manejar. Pero yo no me voy a dar vuelta. Bueno, dale vuelta vos. Sí, total, en realidad lo manejan ustedes. Más adelante el mismo Jorge Manrique va a decir: este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Y va siguiendo, ¿no es cierto? Decidme la hermosura, la argentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura cuando viene la vejez. ¿Cuál separa? Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrabal de senectud. Y se va preguntando entonces, ¿qué se fizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se ficieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron? ¿Qué se ficieron las damas? ¿Qué se fizo aquel trobar? Las músicas acordadas que tañían. Cuando habla la muerte al final de las coplas, dice: buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago. Muestre su esfuerzo famoso vuestro corazón de acero en este trago, y pues de vida y salud hiciste tan poca cuenta, y acá está lo importante. Fíjense, hoy todo es vivir la vida, disfrute su vida, pare de sufrir, todo es vivir, ¿me entienden? Y ofrecen una vida que es realmente un chatarra. Y dice: y pues de vida y salud hiciste tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama, que es la de la muerte. No se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de fama tan gloriosa acá dejáis, que es la memoria del buen hombre, del magnánimo, del hombre grande. Aunque esta vida de honor tampoco es eternal ni verdadera, porque también podemos pasar sin esa fama, mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera. El vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vida deleitable en que moran los pecados infernales. Mas los buenos religiosos gánanlo con oraciones y con lloros, y los caballeros famosos con trabajos y aflicciones, con tremoras. Ahí, digamos, termina esa idea de la vida que era, esto estaba recogido en el Cancionero. Don Jorge Manrique va a morir, porque es uno de los comuneros que se levanta contra los imperiales cuando viene Carlos, y arrastra al hermano mayor de Santa Teresa en este combate, y de hecho mueren por las heridas, porque no es un combate demasiado grande. Inclusive el rey Carlos les perdona
la vida no lo consideran un levantamiento y no un ajusticiamiento. Ellos se levantan a favor de la reina Juana y en contra de este que era el hijo, tan luego, del odioso Felipe de Habsburgo, que era el marido de la reina Juana. Entonces no querían, así como no habían querido a Felipe de Habsburgo, no van a querer al principio a Carlos V. Esta situación, fíjense, les va a perjudicar a los hermanos de Santa Teresa, que por eso es que se van a ir yendo a América, porque América es para el segundón, para el que no puede hacer carrera dentro de los movimientos de la nobleza y aristocracia. Son hidalgos, pero sin mayores posibilidades en España. Entonces van a América y de ellos, va Juan, va Lorenzo, Fernando, Rodrigo. El que mejor le va es a Lorenzo, que es un año más chico que ella, porque era comerciante, buen comerciante como su padre. Se encarga lo que es un perulero de las minas de Huancavelica, en el Perú, y como ganaba porcentaje, es la que Santa Teresa lo va a estrujar porque le va a estar pidiendo constantemente plata para levantar los distintos conventos que ella va a levantar, porque eso sí es terrible. El cuarto punto, muy importante también, porque es el que da sentido a la Inquisición española. La Inquisición, pobre, tiene tan mala fama, pero en España, que cuesta trabajo remontarla. En España parece tarde, fíjense. Los que en realidad aplican la Inquisición son los reyes católicos. Pero para lo cual han preparado en Salamanca fundamentalmente el estudio forense, dentro de lo que es el derecho cristiano, el derecho canónico. Porque la Inquisición atiende problemas que corresponden al patronato. Por eso es distinta la de España que la de Francia. La de Francia fue más molesta que la de otros reinos. La de España realmente es una Inquisición que, salvo el caso de Fray Luis de León y algún otro caso muy esporádico, se portó realmente muy bien. Fue muy cuidada, muy justa, muy prolija en su accionar. Santa Teresa va a ir a parar a la Inquisición porque es la época, y acá viene el cuarto problema, que es el erasmismo. Erasmo va en todas sus proposiciones a contagiarse de puritanismo. El puritanismo uno lo lee más como una cuestión moral, pero en realidad es una cuestión de mundo. ¿Cómo me tengo que portar para parecer una buena persona? Fíjense que cuando uno mira a los santos para atrás, no les importaba parecer una buena persona, que es San Francisco, un miserable, un pordiosero. Yo no se bañaba, me imagino el olor que tendría, digamos. Cuánto el mismo San Juan de la Cruz, pobrecito, que encima se agarra esa porquería en la piel y que se llena de llagas, y sin embargo de las vendas empiezan a sentir las mujeres que lo atendían un olor riquísimo que se podría esperar perfectamente, olor a podrido, si era lo que le estaba pasando. Y esa idea de la actitud frente al mundo, fíjense que es una idea moderna, no es una idea antigua, no es una idea cristiana. Cristo no quedó muy bien frente a sus coetáneos, al contrario, lo mataron como a un ladrón, se murió entre ladrones y no alcanzó prestigio. El prestigio lo tiene cuando resucita y cuando asciende, ahí sí. Si no hubiera habido resurrección y ascensión, quizás Cristo hubiera sido, hubiera pasado uno más. Y de los peores, porque encima muere tan mal, se deja matar de esa manera, en la que no va a ejercer él su mismo poder. Ese Erasmo y esa espiritualidad puritana, el puritano siempre tiene que aparecer como que es pobre, tiene cara de estampita, a la que la Inquisición española va a combatir terriblemente. A los iluminados, es decir, los que veían, porque tantos santos había que veían, que aparece la idea de ver. Entonces todos tienen visiones. Fíjense que en la vida de San Juan de la Cruz él se topa como 4 o 5 monjas endemoniadas, que veían, tenían visiones, otras se sabía toda la Biblia de memoria. Es interesantísimo ver eso. Y cómo él lo llamaban invariablemente, y la de la Biblia de memoria, que pasaba por ser una mujer tan inteligente, qué prestigio el de la mujer en esa época. En realidad le dice, está endemoniada.
Y justo él le pide que le repite el Evangelio, el prólogo del Evangelio de San Juan, y cuando dicen, y ellos no lo recibieron. Y entonces la monja traduce, o dice en latín, y ustedes no lo recibieron. No refiriéndose al pueblo. Y ahí ella no quiere pegarse. No, le dice, madre, eso no es así. Y vuelve a insistir. Y bueno, parece que sacó un montón de demonios de esa pobre monja que después termina calladita y muerta. El quinto punto es el levantamiento de los comuneros, que se conoce como levantamiento, no como motín, y que va a marcar la familia de ella. Ella no es una aristócrata, no es una aristócrata. Eventualmente, por el lado de la madre, por los Dávila o de Ávila, podría tener una cierta relación con, sobre todo con la Orden de Santiago. Y por eso en la casa de ella, en el costado, el que haya ido a Ávila, se le va a llamar la atención que haya un caldero y una concha, que está hecha iglesia. Si ustedes siguen más adelante, Mariela, vas a ver. La casa de ella, que hoy es acá. Hoy es una iglesia, la iglesia de Santa Teresa, de la Santa, como dicen, y casi no ha quedado nada de la casa de ella. Está así una réplica del jardincito, están las reliquias de ella, pero que fue totalmente convertida. La fachada es muy fachada, porque después baja el techo y uno puede ver algo. Queda así, el nada te turbe, nada te espante, es muy linda de ver. Ella tenía ideas arquitectónicas, ella seguía la escuela de Vitruvio y pensaba cómo podían estar bien con poco, con muy poco, pero que estuvieran bien, que las salas estuvieran ventiladas, que pudieran respirar, porque una pobre carmelita se pasa la vida metida en su propia, que tuvieran huerto, etc. Bueno, ese va a ser el gran problema, pero la gran ventaja de Santa Teresa, porque si no hubiera tenido el pobre Rodrigo, es al que peor le va, Rodrigo de Cepeda, porque va a parar con la expedición de don Pedro de Mendoza, la fundación de Buenos Aires, pero con Lorenzo le va bastante bien. Gracias a las aventuras peruleras de Lorenzo puede ella construir su casa y sus varias casas, porque es impresionante la cantidad de Carmelos que se refundan en la época de ella, a pesar de los inconvenientes que va teniendo. Eso sería en cuanto a la época. Hay otro aspecto que hay que ver y es la terrible pobreza de la época. Fíjense, en ese desprecio de la vida se corre el riesgo. San Juan de la Cruz le va a decir a Carlos, no sé si a Felipe II, hay mucha pobreza, mucha pobreza. Y la gente se muere de hambre, la misma familia de San Juan, pobrecita, la madre que se queda viuda, teniendo los chicos chiquitos, no tenían que comer, no tenían que comer. Los que hayan leído el Lazarillo de Tormes pueden ver cómo se vivía a veces debajo de un puente y a expensas de alguna limosna que se diera. Por eso hay tanto pícaro y hay movimientos de aventureros para ver si comían en realidad. Bien, es dura la situación. Lo que a España hizo muy fuerte, que fue el oro de América, también fue la causa de su ruina, porque si bien se estudió muy bien, y cuando uno quiere estudiar economía hay que estudiar la economía que se plantea en Salamanca, cuando se ven venir toda esa cantidad de oro, cómo evitar una inflación, diríamos hoy nosotros, cómo evitar que todo se cayera. Lo manejaron extraordinariamente a nivel Estado, pero a nivel, digamos, política, social, y les causó muchísima miseria. Había mucho desempleo, todo se podía, a pesar de que había mucha obra pública, poco se cultivaba en los campos, se dedicaba más que todo a la formación de un ejército, que fue el de los tercios españoles, que realmente fue grandioso, grandioso. Hasta la batalla de San Quintín, España es dueña del mundo, militarmente es invencible. Vamos ahora a los primeros años, nacimiento y primeros años. Ella es hija de don Alonso Sánchez de Cepeda,
el toledano, porque era de Toledo, había tenido unos ciertos problemitas don Alonso, porque en realidad parecen, según los biógrafos, que prestaba. Y el préstamo estaba prohibido. Era muy bueno para los negocios. Había hecho mucho dinero con el cría y venta de ganado. Y luego se había comprado y había edificado una casa de estilo italiano, esta que vimos, que está transformada en Ávila. Allí se casa por primera vez con una señora que se llama Catalina de Peso y Henao y tiene 2 o 3 hijos. Algunos hablan de un Pedrito chiquito que muere pequeño, pero fundamentalmente los hermanos son Juan y María, que van a ser los hermanos mayores de Santa Teresa. Juan va a morir en el levantamiento de las comunas de Castilla y María se va a casar, joven, como se casaban todas, y ella va a ver en María cómo las madres de esa época sufren, inclusive ya vamos a ver cómo les va a dar ciertas recomendaciones a las religiosas para que no se casen. Que no se casen. Se casa a los 30 años nuevamente con una chica de 15 años, doña Beatriz de Ahumada, en esa época ya eran mujeres, y van a tener 9 hijos. Rodrigo, Fernando, Teresa, Lorenzo, Antonio, Pedro, Jerónimo, Agustín, Juana y Juan. De hecho, ella va a contar en la vida, éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Eso es lo que cuenta ella, por lo cual el Pedrito o murió muy chiquito y ella no lo contaba, o realmente no está registrado, no existió. Don Alonso de Cepeda, fíjense, deja constancia del nacimiento de ella de una manera especial en sus escritos, donde él anotaba lo que vendía, lo que compraba, todo lo que era de su negocio. Dice, el miércoles, 28 días del mes de marzo de 1515, nació Teresa, mi hija, a las 5 de la mañana, media hora más o menos que el dicho miércoles casi amanecido. Fíjense con qué especial amor marca el nacimiento de la hija. Esto para los estudios feministas es realmente importante, porque la mujer tiene un gran valor, no solamente en la Europa medieval, en la España del 15, 16, 17. Tienen la reina de Castilla, que va a ser la reina siempre. La bautizan el 4 de abril en la iglesia parroquial de San Juan, que todavía está, y vive en esa casa familiar, que es, como yo les decía, ese castillo más o menos del 1500, bastante nueva la casa, de un estilo italiano, borgoñón, más bien entre italiano y borgoñón, y que llama la atención lo de la concha y el caldero. No se puede pensar de ninguna manera que los Cepeda o los Ahumada fueran de la Orden de Santiago, pero sí que por los Dávila ella pudiera, porque no se podía poner cualquier adorno, no podía, era un fraude. Ella pudiera haber puesto tanto la concha como el caldero, porque el caldero también es signo de la Orden de Santiago, que corresponde a ser de los que les dan de comer. De ahí viene el apellido Calderón, por ejemplo. Dice ella en la vida, el tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara, si yo no fuera tan ruin, con lo que el Señor me favorecía para ser buena. Era mi padre aficionado a leer buenos libros, y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Esto con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos, comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de 6 o 7 años. Ayudábame a no ver en mis padres amor, sino para la virtud. Tenían muchas. Era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos, y aún con los criados, tanta que jamás pudo acabar con que él tuviese esclavos, porque les había gran piedad. Y estando una vez en casa uno de su hermano, le regalaba como a sus hijos. Decía que de que no era libre, no lo podía sufrir de piedad. Era de gran verdad, jamás nadie le vio jurar ni murmurar, muy honesto en gran manera. Mi madre, dice más adelante, también tenía muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades y grandísima honestidad. Con ser de harta hermosura, jamás entendió que diese ocasión a que ella hacía caso de ella, porque con morir de 33 años, ya su traje era como de persona de mucha edad, muy apacible y de harto entendimiento. Fueron grandes los trabajos que pasaron, el tiempo que vivió. Murió muy santamente. Fíjense, baja... ¿Quién está?
Antes que esta me encanta, pero no he podido saber si alguien sabe. A ver, subí un poquito más una imagen de la vida familiar, como la madre les enseñaba, y el padre compraba, sobre todo libros de devoción y muchísimas novelas de caballería, que en realidad eran una porquería. Después se va a dar cuenta Santa Teresa que eran malas las novelas, porque la hacían divagar, le soltaban. Además la novela de caballería es fea, está llena de adulterios, de incestos, de aventuras ridículas. Realmente no era para nada una lectura edificante, no era una lectura. Aún el Amadís, que tan santo lo creía el Quijote, no en vano se ríe Don Quijote de la Mancha de todo este tipo de lecturas que les parecen un disparate. Por ejemplo, Fray Luis de León dice sobre Teresa de Ahumada y Cepeda: el aseo y el buen parecer de su persona y la discreción de su habla y la suavidad templada con honestidad de su trato la hermoseaban, de manera que el profano y el santo, el distraído y el de reformadas costumbres, los de más y los de menos edad, sin salir ella en nada en lo que debía a sí misma, quedaban como presos y cautivos de ella. Niña y doncella, seglar y monja, fue con cuanto la veían como la piedra imán con el hierro. Esto insisten todos, inclusive sus directores espirituales, lo atractiva que era su personalidad. Simpática, alegre, sociable, dicharachera, no era una persona encerrada, siempre dispuesta a cantar. Ella va a criar esa Teresa, hija del hermano, que la tiene, y entonces se la da a ella para que la críe. De hecho, la van a acusar de ser ella la madre de Teresa, y ella le dice: no es mi hija, todo el mundo sabe que es la hija de mi hermano. Ni se molesta en aclarar demasiado. Hoy tendríamos hasta ADN. Bueno, ¿qué vamos sacando de la vida? Ya podés llegar a la imagen de la carita de ella. De la vida de ella, un gusto enorme por la lectura de las novelas de caballería, gusto por la aventura, pero fundamentalmente por el criterio de lo noble, el héroe, la fama y la fama con justicia. Carlos V lo va a conocer ella en Ávila, luego conoce también a Felipe cuando es chiquito, que lo presentan en una fiesta que se celebran en su honor. Los conoce, se los presentan a la familia. Va a llevar una vida mundana hasta los 16 años, hasta que su padre, cuando la ve, que ella anda conversando, porque era muy sociable con todo el mundo y no hay caballero que no se le arrime. Esta imagen la muestra ella, muy linda. No sé quién es el autor, pero es de la escuela del Greco en realidad, no es del Greco. Y entonces decide ponerla en un convento de Agustina para completar su instrucción. Y ella dice: entré en el convento, pero era enemiguísima de ser monja. Deja constancia. Allí conoce a María Briceño, la madre María Briceño, de 36 años, que la va a impactar por su vocación, por la dedicación que le presta, por la amabilidad y sencillez de su condición religiosa. Dice: más todavía deseaba que fuese monja, que no fuese Dios servido de dármele, aunque también temía el casarse. Cuando les hablaba más adelante a las monjas que ella tiene, les dice que den gracias de la gran merced que Dios les ha hecho de escogerlas para sí y librarlas de estar sujetas a un hombre que muchas veces les sacaba la vida, y plegue a Dios no sea también el alma. Ella había visto sufrir a su mamá con los embarazos, los partos de tantos niños, a su hermana María, con tantas cuestiones y tanta mortandad como había en esa época. Juan muere en una batalla contra los imperiales, junto con Jorge Manrique. María se casa muy jovencita y va criando a sus hijos. Fernando se va al Perú con Pizarro y aquí agarra el mal camino porque se asocia a Valdivia. Y Valdivia era comunero, por eso les digo que incide tanto en ellos, porque él todavía, en cambio Pizarro era imperial. Todavía se está discutiendo si se sigue la línea imperial de los Habsburgos, instalada a partir de Carlos I, o si se reclaman los fueros españoles que habían estado presentes. Rodrigo se irá al Río de la Plata con don Pedro de Mendoza. Luego, más chiquito, más adelante, va a llegar Lorenzo. A los 18 años decide y se determina a entrar en religión. Ahora ella sigue manteniendo esta actitud, fíjense, lo vamos a ver después. Hay en ella un conflicto interior.
la idea del cielo y del infierno, el mundo y el convento, de mi natural suelo, cuando deseo una cosa, ser impetuosa en desearlo. Ella quiere salvar el alma. Y entonces dice, bueno, la mejor manera de salvar mi alma no es casándome, se ve que era difícil, digamos, de ser poco sumisa, sino meterme en religión, que a todo esto va a tener que ser mucho más sumisa. Tiene una serie de conversaciones con su hermano Antonio, que entra en los dominicos y luego sale, y a quien le lee ella a San Jerónimo en la carta en la que San Jerónimo exhorta a Heliodoro para que Heliodoro entre como sacerdote, que eran los seminarios de esa época. Lo que sería el clero diocesano estaba unido siempre a un obispo. Entonces, Hilario con San Agustín, Heliodoro con San Jerónimo, o los que iban entrando y ellos les iban enseñando. Y dice San Jerónimo, vendrá tu hermana viuda y te abrirá los brazos. Llegarán tus criados, la nodriza que te amamantó y su marido, que son para ti como segundos padres, saliéndote al paso diciendo, Señor, ¿a quién vas a encomendar nuestra vejez? ¿Y quién nos asistirá en la muerte? ¿Quién nos enterrará? Sobre todo tu madre, venerable y anciana, con la frente surcada de arruga, los pechos lacios y débiles, también te estorbará el paso y te recordará toda la vida, desde el día que te trajo al mundo hasta ahora. Toda la casa descansa en ti y está para caer. Pero aún así, ¿qué haces bajo el techo paterno, soldado cobarde? Aunque tu madre con la cabellera suelta y el vestido a jirones, y aunque tú mismo, padre, se tumbe en el umbral, pisa sobre sus cuerpos. Aquí la piedad de un hijo consiste en no tener piedad. Esta es una traducción de ella. Ella decía que ella no era culta, pero es una muy buena traducción de San Jerónimo. Muy, muy buena. Yo la he copiado tal cual de la vida de Santa Teresa. La oposición del padre es absoluta. Se le han ido los chicos, se le ha muerto Juan. ¿Quién le va a administrar una hacienda importante? Además, él ve esa habilidad que ella tiene, que demostró toda su vida. Era una gran administradora de todos los conventos, sabía qué hacer, cómo conseguirles comida, un, digamos, mecenas que las alimentara. Sin embargo, bueno, ustedes saben la historia, se va, se viene, se va, hasta que se va una mañana, la acompaña Juana Suárez, al convento de la Encarnación. Este convento de la Encarnación había sido primero de terciarias y era un oratorio. Pero a partir de 1512, con una priora que se llamaba Beatriz Higueras, instalan una regla carmelitana mitigada. La regla carmelitana había sido renovada por Stock, que era un inglés, un monje inglés, que había traído, porque se había prolongado a través de las cruzadas, y él en el siglo XII, más o menos, XII, la reforma, conservando todo lo que tiene de eremítica y de contemplativa, pero adaptándola a una forma más occidental. Tienen que avisarme si se hartan, porque yo por ahí me pongo a hablar y me olvido. Ustedes me avisan y yo termino. En 1515 se inaugura ya el convento mitigado fuera de la ciudad. Esto va a ser una regla rígida. De hecho, Santa Teresa va a tomar de nuevo las reglas de Stock. En octubre de 1535 sale muy tempranito de su casa con su hermano Antonio y dice en la vida, acuérdaseme a todo mi parecer y con verdad que cuando salí de casa de mi padre no creo ser más el sentimiento cuando me muera, porque me parece cada hueso se me apartaba por sí, que como no había amor de Dios que quitase el amor de mi padre y parientes, era todo haciéndome una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Aquí me dio ánimo contra mí, de manera que lo puse en obra. Es decir, ella la tenía como un dolor de hueso, como si tuviera una fiebre reumática. Empieza entonces en ella, bajen hasta que aparezca un título que se llama 20 años de matrimonio por conveniencia. Ahí está. 20 años de matrimonio por conveniencia. Lo dice ella misma. Yo le he copiado el título. Hacia 1538, don Alonso de Cepeda ya está muy enferma. Lo que sería, si hay alguien acá médico, sabría, de los nervios. Inclusive la hacían, estaba toda tullida, no se podía ni mover. Del cuello hacia abajo estaba tendida en una cama y así todo, conversaba con unos, con otros. Y el padre decide sacarla del convento y llevarla a que la vea un médico, una curandera, digamos, sanadora, en Ortigón. Horrible, le hacen comer unas cosas que son horribles, que ella no las puede ni tragar.
En 1539, igual de enferma o más, vuelve al convento de la Encarnación y pasa luego un periodo de convalecencia y lo que ella llama un gran periodo de disipación. En el 43 asiste a su padre, que ya está por morir, se va a su casa, lo asiste y sigue la disipación. En el 54 lee las Confesiones de San Agustín, que no están traducidas tampoco para ese entonces, y está por cumplir 40 años, que es una mujer muy grande. Y comienza su verdadera conversión religiosa, lo que ella va a llamar su conversión religiosa. En su dirección espiritual van a intervenir dominicos, jesuitas, franciscanos, carmelitas, y quienes le van a ir recomendando distintas cosas. Y ella de todo va tomando, porque es muy dócil al mismo tiempo a cualquier recomendación que le hagan. Por supuesto, nunca deja de aceptar, aun cuando muchos directores espirituales dicen, mire, no cuente más eso. Pero ¿por qué no lo voy a contar si yo lo veo? En eso ella es tan personal, tan de imponerse. Porque otro día, bueno, se los cuento más, me lo guardo para mí y ya está. Va escribiendo el libro de su vida, que hay que entenderlo porque ella usa como modelo las Confesiones de San Agustín, las moradas o el castillo interior, el camino de perfección, modo de visitar los conventos, la meditación sobre los cantares. El modo de visitar los conventos no es un libro turístico. Exclamaciones, que también están basadas en los soliloquios de San Agustín, relatos o relaciones, descripción de sus arrebatos místicos, cartas y la poesía. Una vez que ella empieza a convertirse, ve la necesidad de reformar el Carmelo y de tomar la regla reformada, recuperada sería por esto. Allí es importantísima la relación que ella establece con María de San José. María de San José es una muchacha que la ha visto a ella siendo muy jovencita, de 13 años, es hija de los duques de Medinaceli, toledana, y que se va a convertir, muy inteligente, muy bien formada, y se va a convertir en la mano derecha, sobre todo la posibilidad que tiene de movilizar la aristocracia, que es la que tiene que pagar. Y que además yo quiero que guarden esto porque va a ser Ana de Jesús, otra de las, digamos, religiosas que ella tiene, que también pertenece a la aristocracia, la que va a entrar con la reforma a Francia. María de San José escribe un soneto muy lindo donde sintetiza la regla del Carmelo reformado. Pobre el vestido, limpio, sin cuidado, un rostro afable, grave, alegre, honesto. Un trato honroso, sincero y modesto a la verdad y al corazón ligado. Un valeroso pecho al bien atado, sin que temor o amor le mude el puesto. Conforme a Dios, en todo al hombre opuesto, por sí mismo temblando sosegado. Buscar a Dios por solo ser Dios bueno. Abrazar con el alma la pobreza, tener por libertad el ser mandada. El corazón vacío, de Dios lleno, conocer la soberbia en su bajeza, esto es ser carmelita reformada. Luego viene ya en ella, fíjense que el tiempo de gran producción es poco, y que ella tenía las presencias místicas aún cuando todavía, ella lo dice, no estaba, digamos, convertida. Así que dice, no se preocupen si se le da a nuestro Señor por aparecérsele, porque suele aparecérsele a cualquiera. En eso no distingue él ni buenos ni malos, que a mí se me ha parecido, teniendo yo muchos defectos todavía. Esa doctrina del despojamiento espiritual y de la unión con Dios. Ella plantea, dice, me determiné. La palabra determinar se la usa muchas veces en su vida. Me determiné a entrar en la vida religiosa porque me quería ir al cielo. Luego me determiné a convertirme, y que están perfectamente demostradas en este nada te turbe, que yo aquí se los he traído expandido, y que luego se usa achicado. Ustedes van a ver que va usando cada uno de los versos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eso sería el primer paso en el que ella va a discurrir científicamente para llegar a la unión con Dios y a despojar el espíritu. El segundo paso va a consistir en el estudio o consideración del alma. Es en el libro de su vida donde va a escribir Santa Teresa todas sus experiencias místicas y todos los modos de oración que ella iba teniendo.
Pero, a instancia precisamente de sus directores espirituales, también escribe y explica que uno entiende el primer y segundo morada. A partir de la tercera, cuarta, quinta y séptima uno ya no sabe bien de qué realmente se trata, porque es muy profundo el proceso de perfección de Santa Teresa. Las moradas o castillo interior. Ella lo empieza a escribir el 2 de junio del 1557, estando en Toledo, y lo termina en Ávila el 28 de noviembre del mismo año. Santa Teresa concibe todo el desarrollo de la vida espiritual como un castillo con muchas moradas o estancias que se asemeja a un retablo barroco. Fíjense cómo la idea del retablo barroco, tan jesuita además, tan americano, es tan americano que América no solamente pone el retablo al fondo como el Escorial, sino que lo trae adelante. Los que hayan visto la Catedral de Lima, van a ver que el retablo está adelante, o la iglesia de la Compañía de Jesús en el Cusco. Para que todo el mundo, porque el retablo es una imagen, donde hay un centro que está la idea, la Eucaristía, supónganse, la presencia real, y luego se expande en imágenes que tienen que ver con los nichos, el alto, la parte inferior. ¿Cómo va influyendo todo esto? Santa Teresa, entonces, todas las moradas pueden entenderse en 7 estados como círculos concéntricos y tiene el alma que ir penetrando para llegar a la perfecta unión con Dios. Bueno, no les voy a leer porque es muy cansador para esta hora, pero está el capítulo primero en la que ella nos va contando cómo el alma primero empieza a ascender, pero tiene siempre presente esa imagen central. Esa imagen central es a veces un anhelo, una idea, que ella es la que se determina y se propone hacerla real. Pero para poder llegar a ser real, que Dios no sea para nosotros un concepto, una definición. ¿Me entienden? El ser omnipotente, que no tiene principio ni fin, que todo lo puede, creador del cielo y la tierra. Bueno, sí. ¿Y después cómo sabemos? Porque Dios tiene también su manera de obrar. Nosotros decíamos hace un tiempo, ahora no estamos tan, que Dios no tenía criterio. Y entonces nos quedó la idea de hablar del descriteriado, porque en realidad Dios tiene un criterio tan distinto al del hombre. No lo podemos entender con el criterio humano. Santa Teresa, y aquí permítaseme esta intromisión moderna y propia en lo que sería el pensamiento teresiano. Santa Teresa se determina y sabe que para lograr, no le interesa tanto la santidad, la unión con Dios, para llegar a su corazón, encontrarse con aquello que es esencialmente otro, que es Dios, tiene que, en primer lugar, desprenderse de ella misma. ¿Y qué es desprenderse de uno mismo? Partir de la certeza, y acá entra lo que se llama la metafísica, lo que yo llamo la metafísica teresiana, de que está sola. ¿Por qué decimos que ha estado sola? Hundida en lo profundo de su conciencia, le vamos a traducir nosotros, que llama espíritu. Dice, ¿cómo puedo yo separarme de mi alma si mi alma es una cosa conmigo? Y sin embargo tengo que entrar en mi alma y buscar, porque adentro de mi alma está el castillo y está Dios. Es decir, tengo como que abrirme a mí misma, despojarme para conocerme. Las relaciones que se establecen con la realidad, con todo lo que es otro, esto, que está fuera de mí, son apariencias que la mente fabrica, y en esto no estoy hablando de Kant ni de Descartes. No, es cierto. ¿Qué puedo saber yo de Andrea? Muy poco. Porque yo no puedo penetrar su esencialidad. Puedo ponderarla, puedo establecer una cierta empatía que nada tiene que ver con la contigüidad que vamos a tener en el cielo, por ejemplo. No puedo conocerla. Eso ya lo veía Platón. El conocimiento de los seres fuera de mí, como de mí mismo, es imposible al hombre. En realidad, cuando el hombre empieza a pensar, se encuentra en una soledad terrible. Esa es la noche oscura de los santos. Sentir que están solos, porque si no puedo conocer al otro que lo tengo cerca, y que fácil, dentro de todo, es un ser más o menos ponderable,
¿Cómo hago con Dios? Que es muchísimo más difícil de conocer. ¿Cómo llego a eso? Fíjense, cuántos estados de la vida que hoy se diagnostican, que se pone una pastilla para que salga, son a veces esas instancias en las que el alma está sola y que Dios la deja sola porque la quiere. No importa por dónde entre, porque se quebraron una pata como San Ignacio, porque le fue mal en la batalla como otro, no importa, porque tienen penas de amor, qué sé yo, ¿por qué no? Porque se cansaron de la vida. La rutina, el tedio, la ilusión de haber sido otra cosa, algo rompe. Dejen que Dios trabaje. Eso es lo que les va a decir Santa Teresa a sus monjas. Dejen que Dios trabaje como Él quiera y acéptense. Acéptense así. Yo pienso que ese largo periodo en el que ella está tullida podría haber sido hoy diagnosticado como una depresión nerviosa, porque ella sale sola. Empieza a caminar, empieza a moverse y después empieza a aflojar todo su cuerpo. Yo he visto a una colega mía ponerse así, rígida, de los nervios, de la situación de estrés que tenía. El estrés de ella podemos adjudicarlo a este afán y a esta determinación de santificación. Primero tiene que cuidarse del estrés, porque no hay por qué llegar con estrés. Ella se va a ir dando cuenta, pero esa situación de soledad. La realidad está, pero lo que yo conozco es una ilusión, es una nada. ¿Cuánto conozco de un hijo? Las veces que yo pienso que será de mi Pancho, cuando vaya al cielo me lo van a tener que presentar, porque no va a ser el que es, tiene síndrome de Down. Y va a ser otro, distinto, porque quedó sin terminar, digamos. Y verse a uno misma como realmente tiene que ser. La realidad está, pero es resistente y es impenetrable. Y nos damos cuenta de que no podemos tener con lo otro más que relaciones exteriores y pasajeras, aparentes inclusive. Y si alguna vez somos capaces de dirigir hacia el otro Dios la misma mirada profunda que nos dirigimos a veces a nosotros mismos, elucubrando que ese otro tiene como nosotros una existencia real, que es, ¿me entienden? Que no es una definición subjetiva en sí, nos damos cuenta que por este medio, el de la sola especulación, esa realidad es, como todas las otras, incomunicable. No se puede por especulación. Yo puedo ser un teólogo de primerísima línea y no tener fe. Por algo la fe es un don de Dios. El hecho que se nos haga Dios, que nos dé temor ofenderlo, que tengamos ganas de verlo, es en realidad un regalo de Dios. Esa sola especulación que nos muestra que la realidad es incomunicable. Entonces el sentimiento de nuestra propia soledad se redobla y se multiplica por la imposibilidad de llegar a eso. Ella nos dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y siento entre la perfección y yo un abismo imposible de franquear. ¿Cómo voy a ser perfecta? Si ni siquiera sé quién soy yo, menos voy a saber quién es Dios ni quién es el otro. En la medida en que nos damos cuenta, primer paso va a decir ella, yo se lo estoy pasando al lenguaje moderno, de esta imposibilidad de conectar efectivamente con lo otro, entra en nosotros, en primer lugar, una sensación de indiferencia. Bueno, ya está. Nada nos llama la atención, nada nos alegra ni nos conforma. Está la sequedad del alma. Pasamos ese periodo en donde vivimos porque hay que vivir. A veces con mucho dolor, cuando se es más psicológicamente débil, a veces. Lo cual no aumenta ni disminuye nada, porque se es a veces psicológicamente más fuerte, pero se la pasa peor porque es mayor el disgusto también de esa realidad anodina y sin ningún interés. Incluso el amor queda fuera del plano puramente existencial, porque precisamente el amor necesita la existencia real del otro. Ver quién es el otro al que yo quiero, conmoverme, quién es capaz de crucificarse por el otro. Que no vale nada, como no valgo nada yo. ¿Sí? ¿Qué nos podría mover del otro? Nada, como nada nos podría mover de nosotros mismos si no fuera que encontramos adentro de nosotros mismos a Dios mismo que nos pide que nos queramos. Esa indiferencia se parece a la muerte precisamente por su inercia, o la manera de ver la muerte como una inercia o final del hastío. O peor aún, es una muerte en vida, peor que la muerte por el sentimiento de la presencia de una oferta
que se nos ha hecho, que es la vida, vivan, yo soy la vida, de la cual ni en nosotros ni fuera de nosotros hay algo que venga a responder o a resultar atractivo. Bueno, y hay que vivir esta porquería y llegar hasta donde Dios haya dispuesto. Hay como un desprecio, disgusto sin medida con respecto a todos y a todo, porque esa exigencia ardiente de la necesidad de darse propia de la conciencia que vive, porque que es la nuestra, de expandirse, porque todo ser es expansivo, no encuentra punto en el que aplicarse y no deja entonces de consumirse en sí mismo y de experimentar una angustia profunda. Y esa es la noche oscura. He usado acá también textos de San Juan de la Cruz y los he llevado a un lenguaje más psicológico para que nos entendamos todos. Piensen en una terrible depresión en la que además se sabe que no hay manera de salir sino a través de la pastilla sobrenatural. Menos Prozac y más Platón. Era un libro que había en el supermercado. Bastante tonto, te voy a decir, pero bueno, digamos, más feo. Por lo peligroso que esto resulte, esto es, en el inicio, el desierto. Este es el desierto de los padres. Hay que despojarse, hay que entrar sin ningún interés, no hay que buscar absolutamente nada porque no vamos a encontrar nada. Ella se repite a ella misma el Salmo 54, oíd Señor mi oración, no desechéis mi plegaria, escuchadme y entendedme. Contristatus sum in exercitatione mea e conturbatus sum. Estoy terriblemente contristado, triste y conturbado. Cor meum conturbatum, mi corazón está triste en sí mismo y me invade el terror de la muerte. Temor y temblor vienen sobre mí. Me hallo envuelto en tinieblas y digo, ¿quién me daría alas como a la paloma para volar y hallar reposo? Fíjense algunos de ustedes si no han experimentado esa sensación. Huyendo me alejaría y moraría en el desierto, la solitudine, porque el desierto es la soledad, puede ser el desierto de un bosque. Esperaría allí al que me ha hecho salvo del abatimiento, la debilidad del espíritu y de la tempestad. Este es el salmo que ella se repite y se da cuenta que explica su situación. En este desierto, ¿qué espero? Espero encontrar al otro hasta que venga. Que me salve del abatimiento y de la tempestad. Ya sea que me odie o que me ame, pero que de cualquier manera me dé conciencia de mí mismo en relación con lo otro, que soy yo también. Sin el otro, el ser es una conciencia cerrada en sí misma, solo saliendo de sí mismo y mirando al otro, se da cuenta de quién se es, o al menos de que se es único y irreductible. Pero el otro, en estos 3 o 4 pasos, es tan cerrado a sí mismo y a los otros seres como yo. Querer al prójimo en tanto que otro es terrible. Ella lo dice. Unirnos en el mutuo conocimiento, 2 voluntades que se saben ineptas para el conocimiento mutuo, tanto la una como la otra. El amor, por eso está la caridad, porque si no estuviera la caridad es imposible amar al otro. ¿Qué le vas a ver si no se lo podés ver, aunque lo tuviera? De allí que nuestra soledad y nuestro desierto sean por ahora en este estado de peregrinación y tránsito irremediables. No deja de estar el desierto y por eso entendemos el muero porque no muero. Lo vas a encontrar. ¿Por qué es irremediable? Porque hay una esencia irreductible de la individualidad que no podrá jamás ser desarmada, dividida ni fundida. Pero abdicando a ella, por voluntad propia, dejando esa puerta cerrada al yo, ya está, ciérrenla, podemos, por momentos, sustituir una comunicación superficial y anónima. María, Raboni, recién ahí ella se da cuenta, ¿por qué no encuentra María a Cristo? Porque busca un muerto. Esa es la idea que ella tiene, busca un muerto que tengo que ir a embalsamar. Y hay un vivo. Fíjense cómo Dios juega siempre y nuestra pobre conciencia falluta no logra entender por una viva la vida y personal en el acto. San Juan de la Cruz decía y escribía junto con Santa Teresa cuando va a ser su director espiritual: cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo, porque para venir del todo al todo has de negarte del todo en todo, y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer,
porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. En esta desnudez halla el alma espiritual su quietud y su descanso. La única posibilidad que nos queda. Porque no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad. Humilitas, del Magnificat, porque ha visto la humildad de su sierva. Porque ha visto, la Virgen tenía resuelto todo esto. Ya había pasado todo esto, ya había despojado todo. Yo digo que nació despojando todo. Porque cuando algo codicia, en eso mismo se fatiga. Fíjense que es el otro el que me saca del encerramiento y por eso nos manda con tanta insistencia a amar al otro, como primer mandamiento. ¿Qué lo saca Cristo de su noche oscura, que es la noche del Gólgota? Judas. Y él se lo agradece, le dice amigo, le agradece porque está cansado ya de sufrir. Es terrible la agonía del huerto. Y no lo sacan los amigos que se han quedado dormidos. Viene este desgraciado que lo va a matar, porque lo va a y él lo saca y entonces él, pobrecito, está contento. Porque hasta el otro, por eso hay que querer hasta el enemigo. No dejar de tener enemigos, porque obviamente vienen a escabecharte. Pero uno se da cuenta que eso era lo que me hacía falta. Esto. ¿Cómo hago para pasar de una morada a otra? Dice ella. Es Dios el que dirige la vida espiritual y la entrada al castillo. Ahí ustedes tienen que irse al desierto. Lo terrible es vaciarse. Oh noche, noche tan deseada, va a decir. Oh noche oscura, más clara que la luz de la alborada. Porque fue gracias a esa noche que logra San Juan pasar. No es el alma o yo la que le pide a Dios su intervención. Es Él el que interviene, de manera misteriosa, secreta, oscura, escondida e incomprensible para el alma. Porque ella le va a decir, y pensar que Él trabajaba en mí, cuando yo ni siquiera me daba cuenta. Y si yo lo capto o lo encuentro como la tsunamita del Cantar de los Cantares, cuando ella lo ha perdido porque ha bajado a la ciudad y ha ido a donde no tiene que ir. Y lo sigue buscando, pobrecita, y lo encuentra de repente, como la viuda de Naín, se lo encuentra cruzando la esquina. No sabe ni quién es, le resucita el hijo, le devuelve el hijo. Fíjense cómo Dios está a veces agazapado en el lugar que menos pensamos. ¿Qué se necesita?, dice Santa Teresa. Nada, 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 como decía San Juan de la Cruz. Para llegar a Dios, nada, 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 no sé si se acuerdan de ese dibujo que él les hace con horrible mala letra a las pobres monjas, y que después ya lo escriben mejor. Es Él el que tiene la llave y la voluntad de abrir la puerta del claustro central y mostrárseme a mí misma para que yo vea quién es o cómo es Él, si quiere. Ahí está el poema vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Y ahí entendés, ¿qué dice ella? ¿Hay un cansancio de la vida? Claro que sí. Fíjense, vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, do no se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme, Dios, esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir si alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta, mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, al morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darte a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para merecer ganarte? Quiero muriendo alcanzarte, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. Tiempo es ya de vernos, amado mío. Estas palabras las recoge, hay dos religiosas acá. Está, María de San José va quedando de priora
en el convento de Alcalá de Henares, donde ella va a ir a parar ahora, y ella va a estar rodeada por dos Anas. Está Ana de San Bartolomé, que es una paisana castellana, no tiene dote, entonces no puede pasar a ser monja propiamente devoto, de velo y voto. Y la otra es Ana de Jesús, que es la hija de los duques de Medinaceli, que sí. Luego va a conseguir la misma Ana de Jesús la dote para Ana de San Bartolomé, y Ana de San Bartolomé también pasa a Francia, ¿sí? Es beatificada y se convierte en superiora del convento de Pontoise, que es cerca de París, muy cerca de París. Ana de Jesús pasa a Francia a pedido del cardenal Berulle y de Madame Bárbara Acari, viuda de Jean-Baptiste Acari, y que entrará luego como monja conversa al Carmelo fundado por ella misma. Y luego ella entra con el nombre de María de la Encarnación. Y para los que sepan, durante la Revolución Francesa, el convento de Compiègne tiene como superior a María de la Encarnación, que es precisamente en honor a esta religiosa. Y van a tener, bueno, es la famosa beatificación de las 16 carmelitas durante la Revolución Francesa. ¿Por qué va a parar el padre Antonio de Jesús? Queda como prefecto de la Orden de los Carmelitas y la pobre Santa Teresa se ve venir una situación difícil porque tenía este hombre mucha relación con los duques de Alba y ella, que era al pan pan y al vino vino, había dicho que no lo nombréis superior porque a este hombre le gustan las personas importantes y entonces no va a ser un buen superior, es muy vanidoso, había dicho inclusive. Efectivamente, es así, y entonces él, sabiendo que ella se había opuesto a su situación, la manda, requiere su presencia y las oraciones porque va a dar a luz una hija de los duques de Alba. La pobre está vieja, tiene 60 y tantos años, es 67, cansada, le duele todo. Subirse al carromato le cuesta tanto, dice Ana de Jesús, es la primera vez que yo vi a la Madre Teresa recibir una orden con cansancio. No la discutió, no había comido, porque como no pasó al refectorio y la mandaron para allá, no comió. La regla en eso es muy estricta. Medio se desmaya en la mitad del camino, tiene un desfallecimiento, consiguen unos pesitos y entonces ahí es donde ella dice que la vida es una mala noche en una mala posada y compran una sopa horrible, porque también hay poca plata, y que se la dan, y bueno, y con eso se rehabilita un poco. Piensa ella en el huerto de los olivos. Todas estas son las confesiones de Ana de Jesús, que ella comenta. Dice, bueno, yo siempre me impactó, dice, me quedó en mi memoria la escena del huerto de los olivos. Al fin de cuentas me voy a morir como Jesús, en el lugar que menos me gusta, y voy a ir a tirar mis restos y mis huesos a cualquier lado. Camino hacia Alba de Tormes, los siervos que la llevan, un coche viejo que se le rompe una rueda, piden un poco de comida y entonces gritan, esos de Peñaranda, en Peñaranda, que han matado a la santa. Llega al convento de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, pero ya le han avisado un emisario que la señora duquesa ha parido y ha dado a luz un muchacho, así que ella dice, bueno, menos mal, alabado sea Dios, ya no será menester una santa. Entonces ahí la reciben las religiosas cantando el Te Deum, con el que se recibe a Cristo cuando entra con la custodia. Y ella, una vez que eso termina, le dice, hijitas mías, dice, no tengo a mi parecer ni un hueso sano, con un tono así alegre. Y exclama, Señor mío y esposo mío, ya es llegada la hora deseada, tiempo es ya que nos veamos, amado mío y Señor mío, ya es tiempo de caminar. Vamos muy enhorabuena, cúmplase ya vuestra voluntad. Ya es llegada la hora en que yo salga de este destierro y mi alma goce de vos que tanto he deseado. Recita el Miserere, el Salmo 50, y muere el 4 o 5 de octubre de 1582 y tenía 67 años pasados porque ella era de marzo. En 1614 la beatifican y en 1622 la canonizan.
En 1626 las Cortes Españolas la proclaman patrona de todas las Españas, pero se arma una gran discusión porque como estaba el apóstol y estaba la Orden de Santiago, no quieren que una mujer esté teniendo los mismos privilegios de Santiago, y bueno, entonces esto no progresa. Ahí termina la vida de nuestra santa. Termina no, en realidad empieza, porque se va a prolongar por toda Europa, por Inglaterra, por América, de una manera realmente milagrosa y prodigiosa como fue la vida de ella. Bueno, espero no haberlos provocado. Agradecemos enormemente a la doctora Elena Calderón. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y si ella está dispuesta a contestarla. Le pedimos muchas disculpas a los que han tenido que estar de pie. Nos superó la cantidad de público y la pequeñez del aula. Les agradecemos a todos mucho su presencia. Si no dieron sus datos para el certificado, háganlo ahora. Los que dieron los datos deben estar los certificados listos. Y si hay presente alguna persona que estuvo en el curso de la historia del arte guaraní jesuítico, creo que también están los certificados disponibles, así que los pueden pedir. Y bueno, agradecerles nuevamente la presencia, muy especialmente a la vicecónsul de España, Raquel Granollers, que nos ha acompañado esta tarde, a todos ustedes. Y bueno, si no han registrado los datos, les pedimos que los registren, porque así les podemos avisar de las nuevas actividades que organiza el instituto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Antes de que se vayan, una cosita más. Yo pegué ahí un cartel que es, igualmente también les podemos mandar la información por mail, las jornadas que se van a realizar en Mendoza, que organiza la doctora con un